BioBioChile.tv presenta la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile. Buenas noches. Hoy vamos a conversar seguramente del tema más importante a nivel mundial. Más importante que la desnuclearización de Corea, no, más importante que el cambio climático. El mundo alcanzó un punto de no retorno en cambio climático. Lo dijo el ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, hace solo algunos días, punto de no retorno. O sea que ya tenemos la suerte comprometida, la suerte está echada, los dados están lanzados. Sobre cambio climático, hoy día conversamos con Fernando Farías, él es ingeniero químico de la Universidad de Chile, doctor de la Universidad de Londres en tecnología ambiental, en Reino Unido. Está radicado en Dinamarca. Durante 5 años fue jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente en Chile y es el autor principal para el próximo informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Esto es un informe a nivel mundial. Con él conversamos esta noche. Muy buenas noches. Hola. ¿Punto de no retorno? ¿Lo dijo Ban Ki-moon hace unos días? Está complicada la situación. Podemos decir que hay cada vez señales más claras que estamos moviéndonos a una situación compleja. ¿De no retorno? La temperatura del planeta efectivamente es un tema de no retorno, porque ha crecido 1 grado desde la época preindustrial y aunque no se haga nada, aunque no se emita ni siquiera una molécula de CO2, esa temperatura va a seguir creciendo. Eso es lo que ha dicho el IPCC y eso es lo que dice la ciencia. No hay una manera de que la temperatura del planeta baje en las próximas centurias. El tema es que no crezca tanto. Ese es el desafío. A ver, se había dicho que ojalá no crezca 2 grados de aquí a fin de siglo, hacia el 2100. Pero resulta que se dice que no, que esto es ahora, que va a crecer 1,5 grados, que estamos... Entonces que resulta que esto se fue acelerando y que por eso se habla del no retorno. Es que lo que es, efectivamente, sí, uno podría decir que se ha ido acelerando en términos de que las previsiones de que no se iba a aumentar tanto las emisiones de CO2 no se han ido cumpliendo y ha seguido una situación de aumento progresivo a nivel mundial de las emisiones de CO2. ¿Se podría alcanzar a eso del 2000 el 1,5? O sea, porque se había dicho, mira, que no sea 2, pero ojalá 1,5, pero parece que el 1,5 lo vamos a lograr ahora, dentro de poco. Bueno, 1,5 grados, estoy hablando. Claro, es un aumento de 1,5 grados Celsius respecto a la época preindustrial. Lo que dice el nuevo informe del IPCC, liberado este mes, es que eso podría ser tan pronto como entre el año 2030 y 2050. No estamos hablando de fin de siglo. No, o sea, ahora. 2030 estamos ahora. Eso significa, a ver, si el 2030 se llega al 1,5 grados, ¿es un punto no retorno? Es un punto... bueno, el Acuerdo de París lo que dijo fue que los países debían tratar de llegar a 2 grados Celsius y ojalá 1,5. ¿Al 2000? No, como un aumento, como que llegar hasta 2 grados Celsius y ya no creciera más. Ya, pero si se llega a 1,5 en 2030... Es porque, claro, es un tema inercialmente se va a llegar a 2. ¿no? Sí, y más. Y más, de acuerdo a las proyecciones, y más. Sí. ¿Tiene solución esto? Porque aquí se requiere un acuerdo político a nivel global, pero hay intereses particulares, hay un montón de cosas. ¿Tiene solución esto? ¿Qué se puede hacer? Pregunto lo siguiente, aquí mismo en Chile, en Puchuncaví, Quintero, Puchuncaví, en un problema medioambiental particular, las empresas se están tirando la pelota unas con otras. La ENAP dice que es la empresa de agua, el alcantarillado, los otros dicen que es una empresa privada, los otros... Ni siquiera eso lo logramos solucionar a nivel mundial, a nivel global. ¿Tiene solución? Yo he visto señales interesantes. Algunos países comprometidos. ¿Cuáles? Me ha tocado, por razones de trabajo,
interactuar principalmente con países nórdicos. Y yo veo que países como Suecia están avanzando de una manera interesante en esto, en términos de que involucran al sector privado, involucran a la academia, en un discurso común. Hacen una ley de cambio climático con objetivos ambiciosos que van más allá del Acuerdo de París. E incluso ellos dicen, sabes que no estamos bien claros cómo vamos a llegar a esas metas, pero si no nos ponemos metas ambiciosas, si creemos que todo va a ser business as usual, así como lo obvio que va a pasar, no llegamos. Ya, pero Suecia es como un puntito, es un país pequeñito. No, pero ¿cuánto participa Suecia del PIB mundial, o sea, y de las emisiones? Sí. Bueno, otro ejemplo. China, cuando se hizo el Acuerdo de París, dijo que ellos iban a llegar a su máximo de emisiones de CO2 al año 2030. China, mayor emisor mundial de CO2. Ya, pero a ver, ¿son confiables las cifras chinas? Bueno, si uno claro, si uno está trabajando a nivel de países, se basa también en la confianza, ¿no? No, pero los chinos son confiables, ¿no? O sea, científicamente ellos trabajan mancomunadamente con... Sí, pero no hay una auditoría externa, no hay nada. Lo único que sabemos es que Pekín está lleno de humo. O sea, eso sí que lo vemos, lo ve todo el mundo. Sí. ¿Son confiables los chinos? A ver, ¿cuántas personas del mercado laboral chino, de consumidores, mercado consumidor chino, todavía no ingresa al consumo? La mayoría. O sea, la gente que consume en China es la minoría en estos momentos. Tienen que entrar, por el nivel de desarrollo que tienen, a eso. ¿Van a ser capaces? Cada persona que consume es un contaminador. ¿Son capaces de verdad los chinos? Bueno, es el compromiso. O sea, si uno revisa la cifra que ellos ofrecen en el Acuerdo de París, que es lo que uno tiene, el papel que tiene, te puedo decir que sí, que eso es lo que... Más fácil. ¿Chile va a cumplir con el Acuerdo de París? Chile va a cumplir con el Acuerdo de París. Fue hecho en una condición en que las energías renovables no tenían el boom que tienen ahora. Y incluso mirándolo desde afuera, ahora veo que hay una oportunidad para que Chile sea más ambicioso con sus futuros compromisos que tenga a nivel de Naciones Unidas. Ahora, eso por la particularidad que tiene Chile, que no tiene un gran sector industrial, sino que más bien la contaminación es en la generación de energía. Es principalmente porque los grandes emisores de Chile son, por una parte, la generación eléctrica, pero también el transporte. Pero una gracia que tiene Chile y que pocos países en Latinoamérica la tienen, Uruguay, Costa Rica, nosotros, es que tenemos una masa boscosa que es capturadora de CO2. Y es lo que pide el IPCC también, porque el IPCC dice no solamente reduzcan las emisiones, sino que capturen el CO2 fotosintéticamente y eso háganlo a través de bosque. El problema es que los países de la región funcionan más bien al revés, ¿no? El problema que tienen es la deforestación. Como Brasil. O sea, Argentina. Te di 3 países, asume que el resto de los países, desde México hasta Argentina, están en la situación inversa. Hay un problema grave a nivel mundial. Donald Trump no cree en el cambio climático, obra humana. Entonces, se retiraron del Acuerdo de París, no cree, simplemente. Y como que está dando chip libre a la economía norteamericana para desarrollarse. Y ese es un problema. Es un traspié, efectivamente. El que la segunda mayor fuente emisora de gases de CO2 decida salirse del Acuerdo de París, claro que no hace las cosas más fáciles, sino que más bien al revés. Y si a eso le sumamos una agenda pro carbono, como es la que tiene Estados Unidos actualmente, a nivel de gobierno, ¿no? Porque también si uno mira estadualmente, California es bastante ejemplar. Pero en general Estados Unidos no. No, porque en el fondo Estados Unidos está con una política de salirse del Acuerdo de París, en el fondo. Hablemos de economías grandes. Tenemos que hablar de China, tenemos que hablar de Estados Unidos, que son las economías que contaminan. ¿India? ¿Cómo está India?
Me tocó participar cuando se estaba armando el Acuerdo de París en la COP21, el año 2015. India fue el país más duro en términos de subirse al carro del compromiso. Y eso refleja lo que pasa en estos países en desarrollo, ¿no? Que también están mirando el corto plazo, no solamente el cambio decadal que se viene, y eso es parte de lo que se llama el problema del cambio climático, cómo poder salir de este embrollo del corto plazo y mirar 2030, 2050, 2075. Ay, Fernando, pero también hay países que están desarrollados, que alcanzaron un nivel de vida, en que todos los habitantes tienen cierto nivel de vida. ¿Y cómo le van a exigir a los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que tienen mucha gente en la miseria, que esa gente siga en la miseria? Porque al final es limitar su desarrollo. Los otros ya se desarrollaron, ¿no es injusto? Yo creo que hay hay distintas maneras de crecer económicamente. La manera en que crecieron muchos de los países a costa de post-revolución industrial y países que ahora son desarrollados no es una manera sustentable de crecer. Y no es esperable tampoco que el resto del mundo tome ese, entre comillas, ejemplo. Habiendo dicho esto, por supuesto que el IPCC también habla de este concepto, del concepto de la pobreza y cómo hay cosas buenas y cosas malas asociadas a que no podamos estar en un planeta con una temperatura de 2 grados Celsius o de 1,5. ¿Cómo convencer a la persona que tiene hambre y decirle, mire, cambio climático, no podemos desarrollarnos mucho, no podemos crecer tanto, hay que buscar otros caminos? Difícil. Sí, concuerdo contigo. O sea, no va a ser fácil. Oye, hagamos un alto. Yo quiero preguntar lo que va a pasar en Chile. ¿Qué va a pasar con la desertificación? ¿Qué va a pasar con los bosques? ¿Qué va a pasar con la región metropolitana? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué va a pasar con los glaciares? Volvemos en un instante. El ingeniero Fernando Farías nos acompaña esta noche. Fernando, el cambio climático ya está, eso es evidente. La cantidad de huracanes que hay en Estados Unidos es impresionante y siempre se dice, no, es que este es el más importante, el más violento de hace no sé cuántos años. La temperatura es la más alta desde que hay mediciones, ¿no es cierto? Eso es... Progresivamente va aumentando. Sí. Pero, y es la más alta, lo que se ha medido en los últimos años, lo más alto. En los últimos años, sí. Cualquier persona que nos está viendo y que tenga un pozo, sabe que hay que excavar porque donde antes había agua ya no hay. Se dice que, por ejemplo, en algunos sectores de Casablanca, pozos de 8 metros ahora tienen 80. O sea, una diferencia brutal. ¿Qué va a pasar en Chile? A ver, hagamos un diagnóstico, por ejemplo, al 2050. Naciones Unidas habla de lo que se llaman las vulnerabilidades climáticas de los países y define 9 vulnerabilidades climáticas, 9 características. Sabes que Chile tiene 7 de esas 9 y es por su geografía, es por la geografía de que en el norte tenemos desierto y las zonas de desertificación significan vulnerabilidad climática. En el sur tenemos bosques y los bosques son vulnerables al cambio climático. Tenemos esta costa de miles de kilómetros y también las zonas costeras son vulnerables al cambio climático. Tenemos la cordillera de los Andes, que son fuentes de glaciares y por tanto de agua. Y si a eso le sumamos ciudades contaminadas, si a eso le sumamos que hay eventos extremos que son más o menos recurrentes en nuestro país, y a eso le sumamos como séptima vulnerabilidad el tema de la sequía. Te estoy mostrando Chile como... Ya, pues desmenucemos, vamos por partes. ¿Aumenta la temperatura? Al aumentar la temperatura, va a aumentar la temperatura en todo Chile. La cantidad que va a aumentar es distinta, ¿ya? De hecho,
en la zona de la cordillera de los Andes se espera que hayan mayores aumentos que en la depresión intermedia. Pongo un ejemplo, los Andes, donde siempre hay una temperatura en verano altísima, ¿va a aumentar mucho más? ¿Más que en la costa? Claro, más que en la costa. Pero va a ser invivible eso. Bueno, hay que preguntarle a los saudíes cómo viven ellos con 45, 48 grados, ¿no? Bueno, ellos venden petróleo, tienen plata, tienen aire. No, pero yo estoy hablando de calor, claro. No, pero es que con plata se arreglan las cosas, porque tienen casas especiales, aire acondicionado no sé cuánto todo el día y energía barata. Va a ser un desafío, efectivamente, tanto el aumento de temperatura como la disminución de las precipitaciones. Menos y por lluvia. lo tanto menos disponibilidad de agua en aquellos lugares donde es más importante que haya agua, porque lo que dicen los modelos climáticos es que va a llover menos en la zona central y en la zona centro-sur, que es donde se desarrolla la actividad agrícola y es donde está la gente también. A ver, tengo aquí una cifra, no sé si tú estás de acuerdo. En 17 años Santiago va a registrar 46 milímetros menos de agua y al 2050, 17 años más, al 2050 64 milímetros menos. No va a llover, ya no está lloviendo nada, no va a llover nada en Santiago. Esa señal climática la estamos constatando. O sea, cuando se pensaba que este año, o sea, que hace 5 años era poco lluvioso, resulta que hace 4 años también era con déficit de precipitaciones y hace 3 años también con déficit de precipitaciones y hace 2 años también con déficit de precipitaciones. O sea, en los últimos 5 años estamos en un permanente déficit respecto al promedio meteorológico en Curicó, de precipitaciones. Al 2030 131 milímetros menos y al 2050 180 milímetros menos. O sea, es mucho. ¿Santiago va a ser un desierto? Está avanzando el desierto del norte al sur del país. ¿Santiago va a estar en medio de un desierto? Bueno, Santiago ya es una zona con poca agua. Estamos hablando de que en los últimos años han llovido 200 milímetros, que es bastante poco. ¿Va a ser ahora un desierto, estamos hablando de 20 milímetros, estamos hablando de 50 milímetros. Se dice que, por ejemplo, dentro de poco Santiago va a ser como Ovalle, una cosa así. Bueno, Ovalle es semidesértico. Claro, a eso voy, que en el fondo no es el desierto puro en el fondo, pero sí las condiciones de Ovalle y las condiciones de Santiago, al intercambiarse, claramente... Y Ovalle va a ser desértico. Y por extensión, cada vez la zona norte va a tener más agua, más temperatura y menos agua. ¿En Ovalle se acaba, por ejemplo, la agricultura dentro de poco? Bueno, ese es un tema interesante porque el IPCC habla del tema de que hay que adaptarse al cambio climático. No tiene por qué acabarse la agricultura, sino que tienen que cambiarse los cultivos. ¿Qué? ¿Qué podrán cultivar en Ovalle con desierto ahí? Bueno, cítricos. Los cítricos son mucho más gratos cuando se tienen altas temperaturas. Hay cultivos a distintas temperaturas de las actuales, pero claramente es un desafío. Si alguien va a Viña del Mar, sabrá que hasta hace poco los edificios que estaban en primera línea costaban caro, esos departamentos eran carísimos. Y resulta que ahora los departamentos que están a nivel de tierra, están todos cerrados por las marejadas. Antes no existían, se construían ahí. Y resulta que ya no se pueden utilizar. Hay edificios abandonados, están como oxidándose porque, todo lo que sabemos lo que pasa al lado del mar cuando los golpean las olas. ¿Esos cambios climáticos, las marejadas últimas? Esas son señales de que el clima está cambiando. Esas son señales de que lo que antes no pasaba, ahora se está volviendo común. ¿Va a subir el nivel del mar en Chile, en la costa chilena? A nivel global va a subir el nivel del mar. Y eso también es lo que el IPCC registra. ¿Cuánto? El IPCC hace una comparación entre qué pasa si aumentaría 1,5 grados o 2 grados Celsius. Y dice que la diferencia son 10 centímetros. 10 centímetros, pero estamos hablando de que en términos absolutos va a aumentar mucho más de 10 centímetros. ¿Pueden llegar los ciclones a Chile? Han habido algunas trombas marinas que se han registrado en la zona de Talcahuano con mayor frecuencia de la que existían. No es que antes no haya habido trombas marinas,
pero en los últimos años ha sido un fenómeno más recurrente, como varios otros fenómenos que se han vuelto más recurrentes o más intensos. Porque, por ejemplo, los huracanes no es solamente un tema de números, sino que es un tema de intensidad. Si usted tuviera poder en Chile, ¿eliminaría ahora las centrales a carbón? Yo creo que el consumo de carbón en el país tiene que disminuir drásticamente si queremos reducir nuestra contribución de emisiones de CO2. ¿Ya la cerraría entonces? Para que se reduzcan, significa que tienen que haber alternativas a eso. Está bien, pero trabajar la alternativa ahora para cerrarlas ya, ¿eso? O sea, para cerrarlas, claro, para cerrarlas. Cerrarlas ya, lo antes posible, de inmediato, no esperar 10 años, 15 años, 20 años, lo antes posible. Hay que apurar eso, sí, definitivamente. Y pagar los costos, obviamente, de lo que eso significa. Pagar los costos en términos de que hayan mejores tecnologías para nuestro país, yo creo que es un buen negocio. Energías renovables, energías basadas en fuentes como la solar, o fuentes como la eólica, como país nos van a hacer un país diferente. A nivel mundial, ¿optimista o pesimista? Más complicado que optimista, diría yo. Pesimista. Sí. ¿Se acaba todo esto entonces que conocemos? Porque si se es pesimista y el punto de no retorno significa que esto ya después... ¿Qué significa el punto de no retorno? Que hagamos lo que hagamos ya no hay vuelta, ¿no es cierto? Es que cambiar lo que conocemos, eso va a ocurrir. O sea, no podemos esperar, más allá de la variabilidad climática, que en Santiago siga lloviendo como llovía hace 50 años, ¿no? Ahora, el tema de que cómo nos adaptamos a ese cambio, yo creo que es lo diferente. Porque así como que el mundo, la especie humana ya no va a existir, eso no, en ninguna ciencia avala eso. Pero pueden existir menos, se van a morir, ¿o no? El tema de la alimentación no solamente pasa por el tema del cambio climático, el tema de una mejor salud a las personas también tiene otras variables que no son las climáticas, pero efectivamente estamos haciéndole un mal muy mayor a la humanidad al dejar que el cambio climático no sea respondido de la manera urgente, importante y necesaria que tiene que serlo. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias. Y a ustedes muchas gracias por seguirnos. Muy buenas noches. BioBioChile.tv presentó la entrevista de Tomás Mochati desde CNN Chile.